alineados con la visión celestial. Vamos a Hechos 26, 9 al 11. Hechos 26, 9 al 11. Dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, quien está hablando está diciendo que su deber, que su oficio era hacer cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué es estar en contra de Jesús de Nazaret? Es estar en contra de los principios del reino de Dios. Sigamos. Versículo 10. Lo cual también hice en Jerusalén. ¿Qué hizo este hombre? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, ¿mataron a quién? A los santos, o sea, a los creyentes, a los cristianos, para que me entiendan. Cuando mataban a cristianos, ¿qué hacía este hombre? Miren lo que dicen. Y cuando los mataron, yo di, ¿qué dice él? Mi voto, o sea que estuvo de acuerdo. Él también dijo, mátenlos. Sigamos. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé, óigame, este hombre es perverso, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dejemos hasta allí. La esencia de la enseñanza es que tenemos que alinearnos con la visión celestial. Es decir, que debemos de creer, debemos de obedecer y debemos de defender los principios del reino de Dios aquí en la tierra. No podemos estar en contra de ellos, no podemos hacerlo, somos cristianos, nos debemos al Señor Jesús. Pero este hombre que está hablando aquí, antes de alinearse con la visión del cielo, literalmente le digo, este hombre era perverso. ¿Cómo era este hombre? Perverso. Era perverso. Porque nos dice el escritor de esto, de ese hombre que está dando su testimonio, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea que este hombre se levantaba, creía, promovía y apoyaba a todo lo que era en contra del nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y de qué manera él era un contradictor del nombre de Jesús de Nazaret? Aquí nos dice la Escritura, lo primero que nos dice aquí. Fue un hombre que usó el poder para meter a la cárcel a los cristianos injustamente. Eso fue una de las cosas que hizo él. Porque allí en el versículo 10 dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. O sea que fue un hombre que tenía poder. Y ese poder él lo usó de una manera injusta para meter a los creyentes a la cárcel. Y lo que vemos aquí es que esto es un vivo ejemplo de alguien que está en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Cuando se meten contra los principios de Dios, cuando se meten contra la iglesia de Cristo, cuando se meten contra las iglesias cristianas, se están metiendo contra el mismo Jesucristo, el Señor, el Rey de Gloria. Y Pablo, porque el hombre de esta historia se llama Pablo, Dios le puso Pablo, pero por aquí se llamaba era Saulo.
Este hombre Saulo tenía poder y el poder lo usaba era para meter a la cárcel a los cristianos. ¿Y cuál era el delito? Entre comillas, ser seguidor de Jesús, ser seguidor de Cristo, ir a la iglesia cristiana, servir a Dios en un ministerio, en una iglesia, dar fruto para Dios. Ese era el delito por lo cual metían a muchos cristianos a la cárcel, y todo esto debido a Saulo de Tarso, quien tenía ese poder. Entonces fue un hombre que usó el poder que tenía de una manera injusta. Vamos a ver otra cosa. ¿Qué hizo este hombre? Estuvo de acuerdo con la matanza de cristianos, dando su voto. Mire lo que dice allí, versículo 10. Al final dice, y cuando los mataron, ¿qué dice Saulo? Yo di mi voto. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, yo estuve de acuerdo. Le preguntaron, vea, señor Saulo, usted que tiene poder, ¿será que matamos a este cristiano? ¿Y qué decía Saulo de Tarso? Mátelo, mátelo, acabe con él. ¿Qué quiere decir esto? Que Saulo de Tarso, Pablo, a quien Dios le cambió el nombre a Pablo, Saulo de Tarso fue el autor intelectual de la muerte de cristianos. Fue el autor intelectual de la muerte de cristianos. Y no crea que esto quedó en el pasado, en el presente. En Guaviare, hace meses atrás, ¿se acuerda que mataron a un buen número de misioneros cristianos de diferentes denominaciones cristianas? Los masacraron, los mataron allá, y allá los enterraron. Luego fue que los sacaron. Eso no solamente pasó en el primer siglo de la era cristiana, eso pasa en Colombia. Eso pasa en Colombia. Iglesias perseguidas, pastores perseguidos y aún masacrados. ¿Y sabe qué decía Pablo? Está bien, estoy de acuerdo, doy mi voto por ellos, está bien, está bien. Pablo fue el autor intelectual de la muerte de cristianos. En Nigeria, ¿sabe qué le está pasando a muchos cristianos en Nigeria? Ya eso se amainó, pero eso estuvo horrible, hermano, matando cristianos. Los del grupo terrorista ISIS, grupo islamista terrorista, matando cristianos, pero lo que usted no se imagina. Solo cuando un hombre levantó su mano y dijo, si no paran eso, voy a meter mi mano. Y como no pararon, habló con el presidente de Nigeria. ¿Y qué hizo este hombre? Usó su poder para defender al pueblo cristiano en Nigeria. Su nombre, Donald Trump, defendió a los cristianos en Nigeria. Y le quitó la vida al hombre que allá era el líder de esta masacre de cristianos. Si usted no me cree, vea las noticias. Sigamos acá. ¿Qué más hizo Pablo? Versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, miren lo que dice, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Mire lo que hizo Saulo de Tarso antes de convertirse al Señor. Mire lo que hizo. ¿Sabe qué hacía el Saulo? ¿Sabe qué hacía Pablo antes de llamarse Pablo? Motivaba y también obligaba a cristianos a blasfemar. Los obligaba. Si no niegas a Jesús, te meto a la cárcel. Si no niegas a Jesús, acabo con la familia de tu casa, de tu esposo y de tus hijos. Si no niegas a Jesús, a ti también te vamos a matar. ¿Y esto qué hacía en la gente? ¿Le daba qué? Le daba temor, le daba miedo, porque los atemorizaban. ¿Es real o no? ¿Qué dice? ¿Es real lo que estoy predicando o no? ¿Sí o no? Sí.
Pablo era así. Y los forzaba a blasfemar, o sea, a que siendo creyentes negaran la fe. Esto era lo que hacía Pablo. Y mire, era tan impresionante que cuando esta gente les tocaba que salir de su tierra, ahora eran desterrados por causa de la fe, allá en pueblos extranjeros se iba al extranjero a perseguir a los cristianos. Increíble, Pablo. Pero diga, Dios tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas. Sí, mi amado, porque cuando uno dice esto, ese hombre se merece el infierno. Y bueno, si no se hubiera arrepentido, sí se hubiera merecido el infierno. Pero ¿qué hizo Dios con Saulo? Tocó su corazón, lo cambió, lo transformó y lo hizo de él una nueva criatura. Y ahorita es el gran apóstol Pablo que tú y yo conocemos. Diga conmigo, aquellos que se levantan contra el nombre de Jesús de Nazaret. Diga, yo creo que muchos de ellos volverán su corazón a Dios y reconocerán en sus vidas que Jesucristo es el Señor de ellos. Alguien que lo esté creyendo. Amén. Porque para eso es que la iglesia trabaja, para salvar a los perdidos. Mire, uno mira este contexto, que lo estoy tomando como introducción, uno dice, aquí no hay nada, ese hombre ya se pudrió en el infierno, ese hombre ya huele ¿a qué? Huele a azufre. Ese hombre está totalmente alineado, pero con la fuerza de Satanás. Y bueno, hasta aquí sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando Dios metió su mano? Escuchemos, vamos acá. Versículos 12 al 20. Ocupado en esto, está hablando a Pablo, iba yo a Damasco con poderes. Usted ya sabe para qué era el poder, ¿no? Para meter injustamente a los cristianos a la cárcel. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, o sea 12 meridiano, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba. Escuche bien, la luz que él vio, que les llegó a ellos. Mire, dice, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Imagínate esa luz tan poderosa, mayor que la luz del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todo, no se sostuvieron en pie, cayeron ante el poder de Dios. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres? Señor, óigame. No lo conoce, pero le cayó tanto el temor que le llamó Señor. ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, o sea en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui, ¿qué dice el apóstol Pablo? No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mire lo que hace Dios cuando hay un corazón que le cree a Dios. Cuando hay una vida que se alinea con la visión del cielo, con la visión celestial. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros,
a pesar que luchamos inútilmente contra la voluntad de Dios. Todo el contexto de quién era Saulo de Tarso, todo ese contexto que vimos, ¿no? No hay nada bueno. No hay nada bueno. Todo eso era en contra de la voluntad de Dios. Pero un hombre que luchaba inútilmente contra la voluntad de Dios, Dios tenía un propósito con él. Gente que hoy día es contraria a los principios de Dios, aún herejes y blasfemos, ateos, esa gente será tocada por Dios y vendrán al arrepentimiento y serán armas poderosas en las manos del Señor. Alguien que lo esté creyendo. Amén. Así será, mi amado. Y así será porque Pablo lo era. Pero ¿quién fue luego Pablo? En el nombre de Jesús profetizo. Diga, yo profetizo que personas al margen de la ley, alzados en armas ilegalmente, diga, soltarán las armas, dejarán las armas, se convertirán a Cristo en el nombre de Jesús. Diga, y serán poderosos en la predicación de la palabra del Señor. ¿Quién lo está creyendo? Amén. Claro, porque por eso es que tenemos que orar, y ese es nuestro trabajo, creerle a Dios por la salvación de los demás. El apóstol Pablo está ante el rey Agripa y un gobernador llamado Festo. O sea, está ante dos autoridades, un gobernador y uno con más autoridad, el rey Agripa. Y Pablo les está relatando quién era y ahora quién es. Quién era antes de Cristo y ahora quién es en Cristo. Y le dice, mire, oh rey Agripa y gobernador Festo aquí presente, yo iba camino a Damasco a eso del mediodía. Iba con otras personas. Tenía poder en mi mano para perseguir a los cristianos y una vez localizados meterlos a la cárcel. Él iba con esa intención. Pero íbamos camino a Damasco cuando de pronto nos ilumina una luz del cielo. ¿De dónde vino esa luz? Del cielo. Y nos golpeó a todos, y esa luz del cielo era tan poderosa, tenía tanta iluminación que era mucho más fuerte la luz que se nos reveló en ese momento que la luz del sol al mediodía. Cuando son las 12 del día en nuestro país, el sol está de una manera perpendicular allá arriba. Pero es que usted se mira y no hay sombra, porque está así directo. Cuando eso pasa, si colocamos la mirada al cielo por un buen tiempo, ¿qué le va a pasar a nuestra mirada? Nada más con un ratico, ya nos fastidia y empezamos a ver como chispitas, ¿cierto? Como punticos negros. No sé si le ha pasado, porque yo le he hecho, me empieza a ver uno como chispitas, como punticos negros, y uno como que no ve bien. Luego ya al poco tiempo viene el poder ver, ¿no? Pero ¿qué pasa si dejamos la mirada puesta así mucho tiempo? Es peligroso, se puede perder la visión, se puede quedar ciego. Se puede quedar ciego cuando se pone mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Por la fuerza de la luz del sol al mediodía. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que la luz que vino del cielo a estos hombres era más fuerte que la luz del sol. ¿Qué pasó con ellos? Con Pablo y con todos los que iban con Pablo. ¿Qué pasó con ellos? ¡Pum! Cayeron al piso, hermano. No pudieron resistir el poder y la gloria de Dios. Diga, el Espíritu de Dios se mueve como quiere. Así es, por eso cuando se ministra aquí en la iglesia, usted ve que hay unos que son quebrantados, otros que Dios, hermano, los unge con su presencia, unos hablan en lenguas, vienen los dones del Espíritu Santo, otros caen al piso, otros, hermanos, terminan de rodillas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios se mueve como Él quiere. En este caso, vemos
que tanto Pablo como los que iban con él, ¿qué pasó ante la gloria de Dios? Todos cayeron al piso. Ninguno pudo quedarse en pie. Y aquí es donde viene una voz en hebreo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta voz le sigue diciendo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y aquí quiero centrarme en estas letras. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces, escúcheme bien, coces. Es la palabra plural de cos con Z. O sea, coces es la palabra plural de cos. Por ejemplo, burros es la palabra plural de ¿qué? De burro. Entonces, coces es la palabra plural, varios, de la palabra cos, singular. Vuelvo y lo repito, coces es la palabra plural de cos en singular. Y cos, ¿sabe qué significa cos? Es dar patadas de una manera violenta, como los caballos, como las bestias. Eso es cos. Cuando el caballo hace esto, así, ¿cierto? Cuando un caballo hace eso, ¿qué estamos diciendo? Cos, o sea, está pateando violentamente. Cuando un buey también patea violentamente, ¿a eso cómo se llama? Cos, está haciendo cos, o sea, está pateando violentamente. Bueno, el aguijón, para que entendamos esto, porque esto le cuento que me tocó el corazón y dije, bueno, voy a profundizar en esto, voy a rumiar este mensaje y aquí está la esencia de este mensaje, lo céntrico de la enseñanza, en esto, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El aguijón era una larga vara con filo en la punta, eso era un aguijón, y lo usaban las personas que trabajaban en el tiempo de antes y hoy día también en el campo, labores del campo, labores agropecuarias. Entonces, ¿qué hacía este pastor o qué hacía esta persona que estaba allí, en este caso con bueyes, que estaba arando con bueyes? ¿Qué hacía esta persona con ese aguijón? Recuerde, un aguijón del contexto bíblico, de este contexto bíblico, era una vara larga y en la punta, ¿cómo estaba esa punta? Afiladita, bien afilada. ¿Qué hacía el agricultor que iba con esa yunta de bueyes arando la tierra? Porque lo que hoy día son los tractores, anteriormente ¿qué era? Y aún artesanalmente todavía existe, ¿no? Los bueyes, un par de bueyes arando la tierra, esos eran los tractores del tiempo de antes. Bueno, sigamos acá. Entonces, el aguijón era una vara larga con filo en la punta que los agricultores, que aquellos que trabajaban en el campo, usaban para guiar los bueyes en el arado. Pero cuando el buey daba coces, ¿qué es dar coces? Patada violenta. Él decía, no, ya no quiero más. Ese. Cuando el animal hacía esto, se rebeldizaba. El aguijón, como tenía la punta, ¿lo qué? Lo pullaba, lo chuzaba. Y entonces él se ponía como sumiso. Así como cuando la mujer le dice al marido, bueno, ¿va a obedecer o no? ¿Cómo así? El marido le dice, en esta casa se hace todo lo que yo obedezca. Cuando el buey daba coces, es decir, patadas, el aguijón, como tenía la punta, se empezaba ¿qué? A clavar. Si seguía de rebelde, ese aguijón se le clavaba más. O se ponía ya sumiso. Usted ya entendía, ¿no? Entendió el mensaje. Usted ya seguía arando obedientemente. Obedeció.
Entre más se rebeldizaba a los bueyes, es decir, no obedecía, el aguijón, ¿sabe qué pasaba con el aguijón? Se le clavaba más y más en el cuerpo. Ahora sí ya estamos entendiendo por qué dice, ¿por qué das coces contra el aguijón? O sea, ¿por qué peleas con Dios inútilmente? Si tú peleas con Dios, tú mismo te estás autodestruyendo. Tú mismo te estás insertando el aguijón por rebelde, por no obedecer. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios le está hablando? ¿Y sabe una cosa? Así somos los seres humanos, rebeldes. Somos como ese buey rebelde, esos bueyes rebeldes. Dejamos a dar ¿qué? Coces. Un buey o un caballo. Este es un caballo alegre, ¿no? Risueño. Y muchas veces somos como el caballo. Empezamos a dar ¿qué? Coces. ¿Tenemos que buscar de Dios? No, yo no quiero buscar de Dios. Hay que levantarse para ir a la iglesia. No quiero ir a la iglesia. Vamos a orar al Señor por eso. Yo no voy a orar. Usted tiene un compromiso ministerial. Hay que servir al Señor. Que otro lo haga. Eso qué cuenta. Empezamos a dar ¿qué? Coces contra el aguijón. Rebelarse contra Dios es inútil, porque luchamos contra una fuerza infinitamente superior al hombre. Eso es lo que Dios le está diciendo a Pablo. Pablo, o sea, tú me estás persiguiendo a mí. Yo soy Jesús, el Hijo de Dios, a quien tú persigues, Pablo. Tú estás luchando inútilmente contra mí, porque si sigues así, el aguijón se te va a introducir más y será culpa tuya. Tú no puedes luchar contra un ser superior, infinitamente superior a ti, Pablo, que es Dios. No puedes. Y no solamente Pablo, sino usted y yo. Cualquier ser humano que no quiere hacer la voluntad de Dios, mi amado, que no quiere buscar de Dios, que dice yo no necesito de Dios, yo soy ateo. Y si cree en la existencia de Dios, pues no obedece. Una cosa es creer en Dios y otra cosa ¿qué es? Creerle a Dios. Son dos cosas diferentes. Yo antes de ser cristiano, yo creía en Dios, en el sentido que Dios existía. Yo creía en eso. A mí me decían, vea, ¿usted cree en Dios? Y yo que decía, sí, claro, yo creo en Dios, pero hacía lo que a Dios no le agradaba. Entonces, una cosa es creer en Dios y otra cosa ¿qué es? Creerle a Dios. El que le cree a Dios no solamente cree que Dios existe, sino que le obedece. Que le obedece. Bueno. Y dice la palabra de Dios, Pablo sigue narrando su conversión. Al resistir la voluntad de Dios, acordémonos, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Al resistir a la voluntad de Dios, levantarse contra los principios de Dios es autodestruirnos a sí mismo. Cuando tú y yo, cuando cualquier persona resiste a la voluntad de Dios, se está autodestruyendo a sí mismo. Conforme a lo que Pablo dijo, está haciendo que el aguijón penetre más y más. Habían bueyes que apenas sentían el chuzoncito, inmediatamente se alineaban y obedecían. Pero habían unos que eran rebeldes y seguían dando cosas, o sea, patadas violentas, y más se les introducía la guía. ¿Pero era culpa de quién? De ellos mismos. Así es toda persona que va en contra de la voluntad de Dios. Mi amado, se está autodestruyendo.
se está autodestruyendo a sí mismo. Porque ¿quién puede luchar contra Dios? Un ser infinitamente superior a la fuerza humana, y a la fuerza de la naturaleza, y a la fuerza del universo, y a la fuerza de lo que exista, de cualquier creación. Dios está por encima de todo, su poder es sobrenatural, Él es todopoderoso. ¿Quién puede levantarse contra Dios y quedar en pie? Nadie. Miren, creer en Dios hasta por lógica es mejor. Por lógica. Mire que no estoy hablando de fe, para aquellos que les gusta el raciocinio y todas esas cosas, la filosofía, en fin, qué sé yo. Creer en Dios hasta por lógica es mejor. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio aquí. Suponiendo que Dios no exista, lo cual no es real, porque Dios, ¿qué? Dios existe, Dios es verdadero. Suponiendo que Dios no exista y se muere un creyente, y después de muerto, como Dios no existe, ¿qué hay? ¿Qué hay? Si Dios no existe, ¿qué hay? No hay nada. O sea que ese creyente, en el ejemplo este de que Dios no existiera, cosa que no es así porque Dios sí existe, quiero aclarar eso, pero siguiendo este ejemplo, la persona que cree en Dios muere con su fe en el Señor, pero suponiendo que Dios no existiera, pues no perdió nada, porque no hay nada después de la muerte. ¿Qué perdió? Nada. No pierde nada. Pero ¿qué pasa con lo que sabemos que sí existe, que Dios existe? Y se muere el ateo, el incrédulo, el ateo, el que dijo Dios no existe, yo no creo en Dios. Ese que muere sin la creencia, sin la fe, sin el temor de Dios en su corazón, como Dios existe, pero él se murió creyendo que Dios no existe, y como Dios existe, entonces ¿qué lo va a perder? ¿Qué pierde el ateo? Lo pierde todo. Si ve que hasta por la lógica es mejor ser creyente que ateo. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Por qué? Porque rebelarse contra Dios es inútil. Porque estamos luchando con una fuerza, con un ser infinitamente superior al hombre. Y yo, sacando este mensaje, me acordé, se me prendió la lámpara, pero no la de Aladino, sino la del Espíritu. Se me prendió la lámpara del Espíritu. Y vamos a Daniel 4, vamos a Daniel 4. Daniel 4, 18 al 33, versículos. Dice así: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. ¿Sabe quién era en esa visión? ¿Qué le dice Daniel? Tú mismo eres ese árbol, oh rey, que creciste
y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que se pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, o sea, sobre Nabucodonosor, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? Mira lo que dice: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y cuando a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme. Luego que reconozcas, ¿cuándo iba a quedar firme? ¿Cuándo iba a ser restaurado? Cuando reconociera que el cielo gobierna, o sea, que Dios gobierna en la tierra también. Que Dios gobierna. Sigamos acá. Por tanto, versículo 27, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real con la fuerza de mi poder y para la gloria ¿de qué? De mi majestad. Versículo 29, volvamos a estudiar. Versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, mire lo que dijo el rey, mire, escuche bien, Dios le habló, Dios le aconsejó, pero ¿qué hizo el rey de Babilonia? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, para la gloria, óigame, de mi majestad? O sea, ¿dónde está Dios allí? En ningún lado. ¿Sabe dónde está Dios? Él mismo. ¿Él mismo qué? Él mismo se cree y se autopercibe Dios, Él mismo. Todo esto lo construí yo. Y dice él, para la gloria de mi majestad. Óigame, este hombre se creyó la 4ª persona de la Trinidad. Sigamos. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Sigamos allí. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas, como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. O sea, ya no tenía uñas, sino que tenía garras de lo largo que le crecieron. Miren, aquí vemos la misericordia de Dios en favor de Nabucodonosor. Él está turbado y dice, tuve un sueño y no sé qué significa esto. Los magos de mi reino no han podido descifrarlo.
Y le dijeron, vea, hay un hombre que tiene el Espíritu de Dios, del Dios de Israel. Ese hombre, Dios lo usa en revelaciones del cielo, revelaciones celestiales, Dios lo usa. Entonces lo mandaron a traer. En Babilonia se llamaba Belsasar, pero el nombre en hebreo, ¿cuál era? Daniel, el profeta Daniel. Y bueno, el rey Nabucodonosor le dice lo que él soñó. Y le dice, yo sé que tú vas a descifrarme este sueño, porque en ti está el espíritu de los dioses. O sea, el Dios tuyo es superior a todos los dioses. Recordemos que Nabucodonosor era un hombre que no tenía temor de Dios, ¿no? Era el hombre más poderoso en la tierra en su momento. Su imperio era grande y había llegado a muchos lugares de la tierra. Y Daniel le dice, ay, oh rey Nabucodonosor, lo que significa esto es que tu reino será conmovido. Tu reino se te será quitado de tus manos. Pero la cepa del árbol, ese árbol frondoso, grande, con un follaje majestuoso, donde comían las aves, donde anidaban las aves, donde daban refugio a los animales en la sombra, ese árbol eres tú. Pero si tu corazón se llena de soberbia, si tu corazón se llena de soberbia, entonces ese árbol va a ser quitado, va a ser arrancado, pero no de raíz, porque le dejarán la cepa. La cepa es para que te restaures de nuevo, si tú te dignas a creer en Dios, a arrepentirte y reconocer que el Altísimo gobierna también en la tierra. Mire que Dios le dijo lo que era, pero también le dijo cómo evitar eso. Dios le quería evitar a Nabucodonosor todo el sufrimiento y el dolor. Dios le quería evitar al rey Nabucodonosor dar coces contra el aguijón. Quería evitarles. Pero ¿qué dijo Nabucodonosor? No, voy a luchar contra Dios. Yo tengo mucho poder. Un año después de que recibe la interpretación de su sueño, el rey Nabucodonosor está mirando su reino, ¿no? El palacio real, y dice, ¡ay, todo esto lo he construido yo! ¿No es esta la gran Babilonia, versículo 30, que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Uy, hermano. Este hombre tenía el orgullo, pero enraizado en su corazón. Si usted no está allí, Dios no está por ningún lado. Dios no está por ningún lado. Él no está diciendo gracias, Señor, porque gracias a ti es que he podido edificar este reino y he podido levantar este gran imperio, Señor. Y esta casa real, tú me has bendecido para poder construirla. No, en su boca no están esas palabras. Su corazón está lleno de soberbia, su corazón está lleno de incredulidad. Su corazón hacia Dios es como una piedra. Y recuerde que rebelarse contra Dios es inútil, porque luchamos contra una fuerza infinitamente superior a la del hombre, que es el poder de Dios. Dios le mandó a decir qué era lo que tenía que hacer, pero este hombre no lo hizo. ¿Sabe qué pasó? Cuando él estaba diciendo estas palabras, inmediatamente quedó loco. Perdió la cordura, o sea, se enloqueció. ¿Y cómo terminó Nabucodonosor? Durmiendo con los animales, comiendo como los animales, viviendo como los animales, después de haber tenido el imperio más grande y poderoso en la tierra y ser él el rey de ese imperio. ¿Pero por qué? Porque no reconoció a Dios. Y lo que Dios le dijo a Pablo se lo mandó a decir a Nabucodonosor con Daniel, el profeta, pero Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no entendió.
No podemos luchar contra Dios y vencer, no podemos. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Dónde quedó su poder? ¿Dónde quedó su gloria? ¿Dónde quedó su imperio? ¿Dónde quedó su majestad? En nada, porque enloqueció y vivió con los animales. Mire, nos dice la Escritura que su pelo creció, que se convirtió su pelo como las plumas de las aves. ¿Usted ha visto gente que tiene pelo largo y que no se organiza el pelo? Y entonces, ¿qué le va pasando al pelo? ¿Se le van haciendo qué? Unas rastas. Unas rastas. Porque como no se baña, no se lava ese pelo, nada, no se peina. Entonces eso se le va, el pelo se van uniendo unos con otros, se va enredando eso, pero como no se lava ni nada, todo sigue creciendo, porque el pelo tiene vida, ¿no? Sigue creciendo y le salen esas rastas así, mejor dicho, horrible. O sea que por ahí el que tenga rasta de que usted tiene el espíritu de Nabucodonosor. Imagina un pelo sin bañarse, eso huele a loco, hermano. Eche de champú Loki, al menos, eche de champú Loki, al menos. ¿Sabe cuál champú Loki? Lo que encuentre, pero échese algo, hermano, y lávese. Terminó viviendo con los animales. Su cabello fue tan largo que parecían plumas de aves. Y sus uñas se alargaron de tal manera que también parecía las uñas de las aves, también de los animales, de las aves. Y todo esto porque Nabucodonosor luchó inútilmente contra Dios. Él luego reconoció que el Señor Dios de Israel es el único Dios verdadero, el Dios altísimo, que gobierna los cielos y en la tierra. Dios le mostró lo que iba a pasarle al rey Nabucodonosor, pero no se humilla, no reconoce la grandeza que Dios le había dado, no reconoce que Dios fue el que le dio la grandeza. Sin embargo, a pesar de que el Señor le está mostrando el camino, ¿qué hace el rey Nabucodonosor? Él no obedece. ¿Cuál Dios? No, ¿qué cuento? No, Daniel no, pues sí, Dios lo usa en eso, pero eso, ¿qué cuento? El poder mío, como dijo él mismo, para la gloria de mi majestad, dijo él. Pues bien, así duró 7 tiempos, viviendo como un animal. El rey Nabucodonosor se autodestruyó al levantarse contra la voluntad de Dios, es decir, dio coces contra el aguijón. Vamos al versículo 16 de Hechos 26. Volvamos al pasaje central. Hechos 26, 16. Pablo le está relatando su conversión al rey Agripa y al gobernador Festo. Sigue diciendo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. En la visión, el Señor le dice a Pablo: Saulo, acuérdense que él está en tierra, todos están caídos en tierra por la gloria de Dios, el poder de Dios, cayeron a tierra, no aguantaron esa luz de la gloria de Jehová, quedaron, en el caso de Pablo, quedó ¿cómo? Quedó ciego, no podía ver por la fuerza de esa luz, una fuerza superior que la luz del sol al mediodía, quedó ciego. Y el Señor le está diciendo: levántate. Levántate, Saulo, levántate. Me he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que se te van a aparecer a ti. Saulo, levántate. Levántate. ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo?
que debemos de levantarnos para cumplir lo establecido por Dios. Diga, yo me tengo que levantar para cumplir lo que Dios ha establecido en mí. Eso es lo que hay que hacer. ¿Qué Dios estableció sobre Pablo? Convertirlo en ministro del Evangelio, para que llevara el Evangelio tanto a propios, pero mayormente a extraños, a gentiles. Levántate, Pablo, levántate de allí, levántate y cumple lo que yo he establecido contigo. Levántate, porque yo tengo un propósito con tu vida. Mi amado amigo y amiga, tal vez caíste, tal vez te apagaste, tal vez te enfriaste, tal vez te apasionaste por otras cosas en la tierra y dejaste a un lado la visión del cielo y has caído. Pero el Señor nos está diciendo, levántate, levántate, porque yo tengo un propósito contigo por cumplir. Diga, Dios tiene un propósito en mi vida. Diga, y lo voy a cumplir. Así es. Mi amado, no se quede más llorando. No, es que le fallé al Señor. Dios es un Dios de gracia y misericordia. Levántate. Si 7 veces cae el justo, ¿qué dice el Señor? 7 veces lo levantaré, dice Dios. O sea, la plenitud del amor y de la misericordia de Dios, porque el número 7 simboliza plenitud, estará en favor de aquellos que han caído, pero que extienden su mano para que Dios los vuelva a levantar de nuevo. ¿Cuántos se van a levantar por el poder de Dios? Amén. Dele ese aplauso a Jesús el Señor. Ya deje de flagelarse. No es que le fallé al Señor, sí le fallaste. No, es que mire, sí le fallaste al Señor. No hiciste lo que debías de hacer. Pero deja eso en el pasado. ¿Al pasado qué? Al pasado pisado. Y sigue adelante. Levántate, confía en Dios. No, es que se me apagó el espíritu. Vuelve y levántate, que el fuego de Dios volverá a arder en ti. ¿Alguien que lo esté creyendo? Amén. Debemos de levantarnos. Mire que Dios no dejó caído a Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco. No lo dejó caído. Su poder y su gloria cayó ante el poder y la gloria de Dios. Las fuerzas del hombre no pueden quedarse en pie ante el poder de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? El mismo poder de Dios lo levantó de nuevo. Y vas a cumplir lo que yo te he dicho, Pablo. Porque tú serás mi ministro. Te llevaré a predicar el evangelio, Pablo. Versículo 17. Hechos 26, 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Óigame, Pablo. Dios le dice, Pablo, levántate ya. Cumple el propósito que tengo contigo. Y Pablo se levantó. Y en el versículo 17, el Señor le está diciendo, te voy a librar de tu pueblo. Aquellos que un día le dieron poder a Pablo para perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel injustamente, esos mismos luego fueron los enemigos de Pablo. Mire, gente que cuando éramos en el mundo amigos, cuando nos convertimos a Cristo y no comparten nuestra fe, esos mismos se convertirán en enemigos inclusive. Y así es. El Señor le dice, te voy a librar de tu pueblo, o sea, de todos los judíos que se levanten contra ti. Los que antes te apoyaban se levantarán contra ti. Esos te dieron poder, o sea, que tienen poder. Y ese poder lo van a usar en contra ti, en contra tuya, Pablo. Pero yo te voy a ¿qué? Yo te voy a librar de ellos. Pero no solamente de ellos, sino también de ¿quién? De los gentiles que se levantarán contra ti, Pablo. También yo te voy a librar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Dios respalda a quienes se alinean con la visión celestial. ¿Y por qué te digo esto? Mire lo que dice el versículo
19. Por lo cual, oh rey Agripa, ¿qué dice Pablo? Aquí está convertido, ¿no? Él está aquí relatando su conversión. Oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hoy, mi amada. Diga conmigo, aunque estoy en este mundo, mi ciudadanía es celestial. Oh, Dios es maravilloso. Pablo le relata al rey Agripa, ahí también está el gobernador Festo, le está relatando su conversión. Y le está diciendo, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Sabe cuál es el problema hoy día? Que unos tienen el espíritu de Nabucodonosor, que son rebeldes a la visión del cielo. Acuérdese, Dios le envió a Daniel, le reveló el sueño, le dijo lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Al final luego ya entendió, pero le tocó que pasar por su tiempo viviendo como un animal. 7 tiempos estuvieron establecidos sobre él. ¿Qué nos enseña esto? Dios respalda a quienes se alinean a la visión del cielo, a la visión celestial. Diga conmigo, yo tengo el respaldo de Dios. Así es, mi amado. Todo aquel que está alineado con la visión del cielo, escúcheme bien, todo hombre y toda mujer, rico o pobre, o clase media, como hoy día también se le llama, hombre o mujer, cualquier persona que está alineado con la visión del cielo, no es rebelde a la visión del cielo, esa persona va a tener el respaldo de Dios. ¿Se levantarán los enemigos? Sí. Se levantará el mismo diablo y hasta el mismo infierno, sí, pero Dios te respaldará y Dios peleará por ti y Dios te dará la victoria. Así es, mi amado. Aún cercanos no creerán en ti, pero lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo, Él lo hará y Él te dará la victoria. Eso es lo que el Señor nos está mostrando aquí. Yo te voy a librar, Pablo. Yo te voy a librar. Yo estoy contigo, Pablo. Van a venir enemigos, sí, Pablo. De tu misma casa, o sea, del pueblo judío, sí. Aún extranjeros, gentiles, sí. Se van a levantar contigo, sí. El mismo diablo se va a levantar contra ti, sí, Pablo. Pero yo estoy contigo. Yo estoy a tu lado. Y yo te voy a librar de las fauces del mismo diablo. Y eso es lo que dice Pablo. Fui librado de la boca del león, dijo Pablo. Dios lo libró, Dios lo guardó, Dios lo protegió. Quisieron matarlo una y otra vez. En Listra, escúcheme bien, en Listra, en plena plaza pública, empezaron a tirarle piedra. No le tiraron más porque creían que estaba muerto y porque ya no habían piedras alrededor. Dijimos, lo matamos. Y mire, ellos creían que estaba muerto literalmente, porque lo tomaron y lo tiraron fuera de la ciudad, por allá, a las afueras de la ciudad. ¿Y sabe qué hizo? ¿Sabe qué pasó? Dios le dio una promesa. Te guardaré de los judíos y te guardaré ¿de quién? De los gentiles. Te guardaré de los enemigos de tu casa y te guardaré de los enemigos fuera de tu casa, Pablo. Lo quisieron matar y el Espíritu de Dios lo levantó de nuevo. La Biblia no dice que Pablo murió, no, eso no dice la Biblia, y si yo lo dijera sería mentir y no habría verdad en mi boca. La Biblia no dice lo que voy a decir, escúchame bien. La Biblia no dice lo que voy a decir, pero viendo el contexto, a mi parecer, yo creo que Pablo murió en ese momento, pienso yo. Puedo estar equivocado, quiero aclararle eso, puedo estar equivocado. ¿Y por qué digo esto? Porque los que le tiraron piedra creyeron que había muerto y lo tomaron y lo tiraron a las afueras de la ciudad creyendo que había muerto. Lo que yo creo es que el Espíritu de Dios lo trajo de nuevo a la vida. Es lo que yo pienso. La Biblia no dice que murió, vuelvo y le repito. La Biblia no habla sobre esas, digamos, detalles. Pero pienso que Dios le dio vida de nuevo.
Y si no había muerto, pues sencillo, Dios de nuevo lo volvió a levantar y le dio nuevas fuerzas para que siga adelante. Aunque hayas perdido las fuerzas por los problemas, por las adversidades, por las luchas, por los desiertos, déjame decirte, aunque hayas perdido las fuerzas por los problemas en tu casa y fuera de tu casa, aunque tú hayas dicho no puedo seguir adelante, este desierto, este proceso, esta prueba es muy dura, no soy capaz. Sí, no eres capaz, pero Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te protegerá y Dios te va a respaldar y Dios te va a levantar de nuevo. Gloria a Jesús. Versículos 21 al 23 para terminar, de Hechos 26. Por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, óigame, en medio de la muerte, ¿de dónde vino el socorro de Pablo? ¿De dónde vino el socorro? De Dios. Óigame, Dios es bueno. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, o sea, a poderosos y no poderosos, para que me entiendan. No diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, o sea, a los gentiles, perdón, a los judíos y a quién más, y a los gentiles, a los que no son judíos, o sea, usted y yo. Las tinieblas se levantarán en contra de los que andan en luz, pero Dios vendrá en su auxilio. Habrá gente envidiosa, habrá gente movida, escúcheme bien, habrá gente movida por el mismo Satanás, levantados contra ti. En tu misma casa, en el trabajo, en el lugar donde vives, donde resides, habrá gente que se levantará para querer destruirte, pero Dios también se levantará para ayudarte y para auxiliarte. ¿Qué hicieron con Pablo? Él empezó a predicar en el templo allá en Jerusalén. Ahí empezó. Mayormente fue hacia afuera, ¿no? Pero él empezó en Jerusalén. ¿Y qué hicieron los judíos? Al menos estos, ¿no? Que tenían poder. Quisieron matarlo. Por predicar que Jesús es el Mesías. O sea, por predicar de quien antes él perseguía, de Jesús. Mire, gente renuente al evangelio, duro de corazón, aquí los veremos alabando, adorando y sirviendo a Cristo. Alguien que lo esté recibiendo. Pues Pablo es un vivo ejemplo de ello. Las tinieblas se levantarán, sí. Se levantarán para destruir y para traer muerte, sí. Pero Dios también se levantará para auxiliarnos, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Colóquese en pie y vamos a orar. Vamos a orar, iglesia. Alineados con la visión celestial. Recuerda que nuestra ciudadanía es del cielo, no de la tierra. En este mundo estamos de paso. Padre, gracias por tu palabra en esta hora de la mañana, poderoso Dios. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Cuando nos alineamos con la visión celestial, Dios respaldará, Dios bendecirá, Dios apoyará, Dios se levantará, pero para favorecer, para dar la victoria sobre aquellos y en aquellos que se alinean a la visión de Dios,
a la visión celestial. Hable con el Señor y dígale: Señor, yo me alineo con la visión celestial. Hable con el Señor y dígale: Señor, yo no voy a estar luchando más contra ti. Dígale: Señor, no voy a estar luchando más contra ti. Dígale, hable con Dios y dígale: he aprendido que luchar contra ti es inútil, porque yo no puedo pelear contra un ser infinitamente superior a nosotros los hombres. Dígale: Señor, yo ya entendí el mensaje. Dígale: Señor, yo ya entendí que es dura cosa dar cosas contra el aguijón, que hoy día nos quedó más claro esa enseñanza. Dígale: Señor, yo ya lo entendí. Por eso hoy, diga: entrego mi corazón a Cristo. Diga: a partir de hoy voy a obedecer a Dios. Diga: a partir de hoy le voy a dar la gloria a Dios. Diga: a partir de hoy le voy a dar alabanza y la adoración a Cristo. Hable con el Señor y diga: a partir de hoy yo voy a servir a Cristo. Voy a dar frutos para Cristo. Yo voy a dar frutos para la gloria de Dios y la extensión de su reino. Hable con Dios usted. Y yo quiero, iglesia, que cantes conmigo esta canción. Canta conmigo. Yo sé que se la saben y los que no se la van a aprender. Porque hay que entregarle al Señor todo. Nuestro presente, nuestro futuro. Todo hay que entregarlo. Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra voluntad. Hay que entregarlo en las manos del Señor. Y canta conmigo, iglesia. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. Quiero saber qué es amarte. De tu bondad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Canta conmigo: que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. De tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte. De tu verdad yo saciarme. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Vamos, iglesia, levantemos la voz. Que tu presencia enamórame
enamórame, 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 de nuevo enamórame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, levanta tu voz, que tu presencia, abre tu boca. De ti, Señor, de ti, Señor. ¿Cuántos se enamoran de Cristo? Los enamorados de Cristo, que le den un fuerte y grande aplauso a Jesús el Señor. Diga conmigo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. De nuevo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así es, mi amado.